Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes por estar una vez más con nosotros en una sesión de las conferencias del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel de Cervantes. Ruego nuestras excusas por unas pequeñas fallas técnicas que felizmente la hemos podido superar, ya hemos atrasado algunos minutitos, pero ha sido breve. Bueno, hoy día, como todos ustedes saben, tenemos un tema muy importante como tema de la sesión correspondiente a la 16 periodo de sesiones de nuestra serie de ciclo de conferencias. El tema es la novena cumbre de las Américas y el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Nos ha parecido que este evento, que tiene gran significación desde el punto de vista de las personalidades que envuelve el sistema de cumbre de las Américas, independientemente de las asistencias o no de todos los presidentes de la República, pero en principio es una reunión latinoamericana, en este caso con Estados Unidos, básicamente, y es por ello que hemos querido examinar, por un lado, la cumbre misma, qué pasó en esta cumbre de las Américas, realizada el mes pasado, como ustedes saben, o a principio de mes, todavía en realidad, a principio de mes, del presente mes de junio, y mirarla en la perspectiva del futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Eh, Le hemos solicitado a nuestro distinguido amigo Carlos Portales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile en estos momentos, que nos hiciera la presentación del tema para luego entonces, conforme a nuestros métodos habituales, hacer un diálogo con él y entre los asistentes en cualquier materia que a ustedes les parezca pertinente en relación al tema de desarrollo en la sesión de hoy. Carlos, bueno, es una persona súper conocida, de manera que me evita hacer un largo currículum de él, pero importante de todas maneras destacar que Carlos es abogado de la Universidad de Chile y posteriormente él hizo un máster en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Ha tenido una carrera de investigador y de profesor en varias partes, dentro de las cuales conviene mencionar actividades académicas en el programa de la American University, por ejemplo, o formó parte de Flaxo también durante algún tiempo. Y ocupó cargos muy importantes, ya sean desde el punto de vista nacional o internacional. Por ejemplo, desde el punto de vista nacional, llegó a ser director general de Relaciones de Política Exterior de la Cancillería de Chile y embajador, y asimismo representante de Chile en Ginebra. También formó parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. De manera que es una persona que ha estado íntimamente vinculado toda su vida a las relaciones internacionales de Chile y de América Latina y en sus relaciones con terceros, ya sea en ámbitos bilaterales como embajador o en ámbitos multilaterales también como embajador, pero en el plano de más allá de incluso América Latina y el Caribe. De manera que nos sentimos muy honrados de tener a Carlos en este examen, que se inscribe en aquella preocupación central que es la que mueve a nuestra 16 periodo de sesiones de nuestro sistema de conferencias, que es, como siempre, Chile y América Latina, pero en este año con particular preocupación por la situación de nuestro país y en el plano internacional
y las perspectivas de la, en este caso, coordinación latinoamericana con terceros. Naturalmente que a lo que nos referiremos en esta sesión es a las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Posteriormente veremos la coordinación latinoamericana en otros foros internacionales, empezando naturalmente por la asociación con la Unión Europea y las proyecciones al Pacífico especialmente, que está adquiriendo no solo Chile, sino América Latina. De manera que dejo el uso de la palabra a nuestro distinguido académico Carlos Portales para que conversemos sobre esta doble perspectiva. Por un lado, la cumbre en sí misma como reunión latinoamericana con Estados Unidos, básicamente, y por otro lado, mirando más allá del evento de la cumbre, el futuro, cómo se ve el futuro de las relaciones de Estados Unidos con América Latina y en particular la coordinación latinoamericana para llevar adelante esas relaciones. De manera, Carlos, que muy agradecido por tu participación, muy agradecido a todos los presentes, especialmente de América Latina y de Europa que nos acompañan, y luego entonces dejamos con la palabra a Carlos para, una vez terminada su exposición, poder hacer el diálogo pertinente. Muchas gracias a todos y Carlos, por favor, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Patricio. En primer lugar, muchas gracias por tu amable invitación y tu presentación, y sobre todo por la persistencia y capacidad del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales que tú diriges de ser capaz de mantener la atención sobre temas relevantes de las relaciones internacionales, no solo de Chile, sino de la región. Eh, y creo que nada más oportuno que el tema que me has propuesto y que con todo gusto intentaré analizar y dar algunas perspectivas de lo que ha pasado y algunas claves que creo que hay que mirar para entender esto del futuro de las relaciones Estados Unidos-América Latina. Quiero partir con... ¿qué pasó aquí? Perdón. Eh, con algunos aspectos históricos. La cumbre de las Américas surgió el año 94 con una invitación del presidente Clinton a Miami, a los presidentes de todos los países de América democráticos. Esa fue su invitación. Tocó temas que en los 90 y a comienzos de los 2000 fueron centrales en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, que fue el tema de la democracia, que venía consolidándose al terminar el periodo de las dictaduras autoritarias en muchos países de la región y el periodo de guerras civiles en América Central durante los 80, y el tema de la apertura comercial o el libre comercio que se plantea ya en Miami y que cubre los primeros 10 años de este proceso de cumbre, un poco más de 10 años. Era un momento, y lo digo incluso porque como diplomático me tocó participar en estos procesos, en su preparación, en algunos de ellos, y también en los mecanismos de seguimiento que se establecieron, y ya me voy a referir a ello, en que concentraba una gran atención política en forma, yo diría que constante, en las cancillerías y en los gobiernos. Y para Chile fue muy importante porque Chile fue la sede de la segunda cumbre en Santiago, y por lo tanto el periodo entre Miami y Santiago fue un periodo de gran concentración política en la Cancillería chilena en la preparación de la cumbre de Santiago. Y fue el periodo en que se empezó a desarrollar,
a avanzar en dos procesos. Uno, en la institucionalización de los mecanismos de apoyo a las democracias que van a culminar después de Quebec, después de la tercera cumbre en la Carta Democrática Interamericana, estableciendo una serie de reglas y programas alrededor de la Organización de Estados Americanos para fortalecer la democracia. Y en segundo lugar, un proceso paralelo que fue llevado por, en el caso nuestro era la misma Cancillería, pero su Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, que fue el proceso de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, en un momento en que algunos países ya comenzaban activamente a participar en negociaciones comerciales internacionales como Chile, y otros iban a ir entrando en el periodo posterior. Por lo tanto, si uno mira el inicio de las cumbres de las Américas, no solo fueron importantes como un elemento de relación entre Estados Unidos y América Latina al terminar la Guerra Fría y al comenzar las nuevas olas democráticas en la región y la pacificación de Centroamérica, sino que fueron al núcleo, al centro de temas que en todos nuestros países tenían gran importancia. Digo esto porque contrasta con lo que vamos a describir de Los Ángeles, en que la agenda es mucho más como islas dentro de las preocupaciones generales y no hay una gran concepción como la hubo al comienzo en el proceso de cumbre. Ya decía yo que en Santiago se pusieron los temas, perdón, en Miami se pusieron los temas, en Santiago los jefes de Estado dieron el mandato del inicio de las negociaciones de ALCA que tomaron desde el 98 hasta el 2005 y el 2001 se aprobó el mandato para negociar el instrumento que se hizo en la OEA, que fue la Carta Democrática Interamericana y que se aprobó el 11 de septiembre del 2001, justamente el día del atentado a las Torres Gemelas, en una reunión en Lima bastante dramática, porque mientras se aprobaba la carta, las grandes pantallas puestas en el hotel transmitían la caída de las torres y el caos en Estados Unidos, todo esto con la presencia del secretario de Estado, Colin Powell, en Lima, que fue la coronación de ese momento, yo diría, constructivo de las cumbres. 4 años después, en la cuarta cumbre de Mar del Plata, tuvimos lo que yo diría, para ser gráfico, como el estancamiento, el fin de la parte constructiva de este proceso, cuando los gobiernos del Mercosur y Venezuela produjeron el estancamiento de las negociaciones del ALCA y el fin de ese proceso, que quedó entre paréntesis, en medio de un orquestado ambiente por el gobierno argentino en la ciudad de Mar del Plata, en la cual también me correspondió participar en la delegación de Chile. Es decir, yo diría que el proceso de cumbres 1994 hasta el 2005 se cerró este primer ciclo y después hemos tenido un proceso mucho menos con menos resultados, con reuniones, con discusiones, etc. En esta segunda parte, obviamente, los momentos más álgidos estuvieron en el 2015, cuando los países latinoamericanos que ya habían incorporado a Cuba a los mecanismos latinoamericanos, exigieron prácticamente la invitación y el gobierno de Panamá cursó la invitación a Cuba y los Estados Unidos aceptó su presencia en la séptima cumbre. Hay que recordar que estaba el presidente Obama y eso también se insertó en un intento de cambio de política o un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, el cual no se profundizó por el cambio de administración al final
de ese periodo, pero tampoco porque se dieron algunos pasos, pero no lo suficiente como para normalizar esa relación, aunque sí hubo relaciones diplomáticas, pero después entre Cuba y Estados Unidos, pero después se volvieron a complicar las cosas. En Lima participó en la octava cumbre, participó Cuba, pero Estados Unidos participó a través del vicepresidente Mike Pence, porque el presidente Trump no fue a Lima, en la única cumbre en que no ha participado el presidente de los Estados Unidos. Y todos conocemos lo que ha pasado en el 2022, donde el tema publicitario, al menos de la cumbre, ha sido el tema de la asistencia, esta crisis de participación. ¿Qué nos revela esto? Que del consenso democrático del periodo de los postautoritarismos militares se pasó en los 2000 a la plena participación de América Latina, lo que implicó aceptar a un gobierno definido como otro tipo de sistema político, como es el caso de Cuba. Y este tema de las invitaciones quedó un poco sujeto al privilegio del anfitrión. Así Panamá, si bien Estados Unidos no dio su conformidad, Panamá invitó a Cuba y Estados Unidos lo aceptó. En Lima el gobierno peruano invitó a Cuba y Estados Unidos lo aceptó, aunque el presidente Trump no fue. Y ahora en Los Ángeles se dio este verdadero proceso extraño en que el tema de la participación y la definición del anfitrión de aquel invitar tomó largas semanas, si no meses, y fue el gran tema previo a la cumbre. Con lo cual se oscureció la agenda y los resultados. Y parte de la discusión de la cumbre fue el tema de por qué no se había invitado a ciertos países. Los países excluidos fueron Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero como reacción a esta situación no participaron, argumentando para no ir la exclusión, los presidentes de México, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Algunos con más énfasis en argumentar la exclusión, otros aprovechando la exclusión para no participar. Y estos enviaron a sus cancilleres. Tampoco participó el presidente del Uruguay, pero en este caso se debió a una circunstancia de salud. Y los caribeños estuvieron representados por primeros ministros o por cancilleres. Voy a hacer una acotación de investigador que es un poquito divertida, porque no me fue posible conseguir en ninguna parte la lista oficial de quienes habían participado. No está en la página del Departamento de Estado, no está en la página de la Casa Blanca, y el único récord que tenemos oficial son quienes firmaron las declaraciones, a la cual me voy a referir después. Pero no tengo claridad, particularmente sobre los países del Caribe anglófono, si fueron sus primeros ministros o sus cancilleres. En la mayor parte fueron los primeros ministros, pero no sé exactamente qué país fue o no. Bueno, pasemos a la siguiente. Y creo que vale la pena hacerlo porque tiene que ver con el futuro de las relaciones y con las instituciones. Aquí quiero distinguir el origen de la OEA. La OEA está fundada en un tratado, que es la Carta de Bogotá, un tratado firmado por los países y con un estatuto de derecho internacional conocido. La cumbre, como dijimos, partió a invitación del gobierno de los Estados Unidos, no tiene una carta constitutiva y por lo tanto es un mecanismo más liviano, más informal. El proceso de seguimiento de la cumbre lo hace un grupo que está constituido por un representante de cada país, que es el Grupo de Revisión e Implementación de Cumbre. Este grupo tiene la asesoría de la Organización de Estados Americanos y de otros organismos interamericanos también. El grupo funciona en la OEA. Entonces hay aquí, y esto fue a instancia de Chile el año en la cumbre de Santiago, de que se creó una pequeña institucionalidad que es este GRIC,
grupo de revisión e implementación de cumbre que funciona en la Secretaría de la OEA, pero con el Banco Interamericano, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y otros. La membresía de la OEA está clara, son 35 países del hemisferio que son miembros de la OEA. Los 3 países excluidos están en una situación especial en la OEA, eso hay que decirlo. Cuba fue excluida, en la práctica expulsada de la OEA en 1962, se dio el argumento que aprobó esa resolución, el carácter marxista-leninista del gobierno de Cuba. Y fue aprobada por un grupo mayoritario de países de la región, pero no por todos, pero sí todos, no solo excluyeron a Cuba de la OEA, sino todos, salvo México, rompieron relaciones diplomáticas. El año 2009 se anuló esa resolución de 1962. La OEA anuló la exclusión de Cuba y decidió establecer un diálogo con el gobierno de Cuba para establecer las condiciones en que Cuba volvería a la OEA. Cuba no ha querido hacer ese diálogo y Cuba se mantiene fuera de la organización. Venezuela anunció el año 2017, luego de la aplicación y discusión de los mecanismos de la Carta Democrática durante el gobierno chavista, Venezuela anunció su retiro de la OEA. La norma del Tratado de la Carta de Bogotá dice que el retiro tendrá sus efectos 2 años después y además establece otras condiciones. Sin embargo, en febrero del 2019, este gobierno de Juan Guaidó, que había sido reconocido por varios países, pidió su reconocimiento como representante de Venezuela. Y desde abril de 2019, Venezuela está representada por la OEA por el representante de Juan Guaidó, que es un presidente, no es que está en el exilio, pero es un presidente, si bien reconocido por algunos gobiernos, no es el presidente efectivo de Venezuela. Y el gobierno de Maduro no es reconocido por la OEA. En la práctica, el gobierno de Venezuela actual, que es el gobierno de Maduro, le guste a uno o no le guste, obviamente no está en la OEA. Y algo parecido sucede con Nicaragua, porque en noviembre del año pasado, el gobierno de Ortega decidió retirarse de la OEA, pero obviamente tiene que darse ese plazo de 2 años para que esto se haga efectivo. Pero en la práctica, ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua son miembros activos de la Organización de los Estados Americanos hoy día. Entonces hay esa coincidencia, creo que es bueno entender que eso se da entre estos 2 procesos. Bueno, como llamaré la atención más adelante, este tema no abandonó a Los Ángeles el día que llegaron los jefes de Estado. Y veremos que fue también uno de los temas de la cumbre. Pero veamos qué consiguió a la cumbre, cuáles son los resultados de la cumbre, cuáles son los temas sobre los cuales hoy estas relaciones entre Estados Unidos y América Latina tienen interés, vigencia, idea y propuesta. El primero es la migración, que es el tema central hoy día en las Américas y es un tema central para la política de los Estados Unidos. Y para la política de los Estados Unidos hacia América Latina es el tema más importante. No es un tema exclusivamente de relaciones interamericanas, es un tema álgido de política interna de los Estados Unidos, país que ha discutido una reforma migratoria por muchos años y que no ha llegado a consenso para tener una nueva ley de migración en una situación que hay un consenso en que hay un problema con la migración en Estados Unidos, pero los americanos y el Congreso no se ha puesto de acuerdo de cómo modificar sus actuales normas para tratar esta migración.
Entonces, ¿qué se obtuvo en Los Ángeles? Una declaración importante, pero una declaración de principio. Eso es lo principal. Después vamos a ver que hay algunos compromisos que se anunciaron. Esta declaración fue firmada por 20 países. Nótese que los países de la región son 35 y los países excluidos eran 3, o sea, había 32 países, aunque algunos no estaban representados por los presidentes, pero estaban en la reunión. De esos 32 países, solo 20 países firmaron esta declaración de migración. ¿Qué dice la declaración? Dice que hay que mirar las fuentes de la migración, es decir, las condiciones políticas, económicas, sociales, de seguridad y ambientales en nuestros países. Y los países se comprometen a proteger la seguridad y dignidad de los migrantes, de los refugiados, de los solicitantes de asilo y de los apátridas, o apátridas. Por lo tanto, hay un universo de protección. Los países buscarán una migración segura, ordenada, humana y regular. Hay que asegurar que los regresos de los migrantes a sus países sean dignos y que se impere el principio de no devolución, es decir, el principio por el cual no se puede enviar de vuelta a alguien que corre peligro en sus derechos o en su vida a el país de origen. Se acordó que debería haber un enfoque regional y que en este enfoque regional habría que distinguir entre países de origen, países de tránsito, países de destino y tener en cuenta el proceso de regreso de estos migrantes. Los países acuerdan fortalecer las instituciones migratorias internacionales e intercambiar experiencias. Y además piensan tener un enfoque común en temas como el apoyo de los bancos multilaterales y las instituciones financieras internacionales y los donantes para que revisen sus instrumentos y los ajusten para apoyar este problema. Se comprometieron a tener un enfoque común en el cumplimiento de la ley migratoria, en el intercambio de información y en la gestión de las fronteras. Se comprometieron a ampliar las vías de migración laboral temporal, es decir, estatutos de trabajadores temporales en los países, y a mejorar el acceso de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, a servicios públicos y a los programas de reunificación familiar. Pero más allá de eso, hay también, más allá de la declaración, hubo algunas promesas, acuerdos. Colombia hizo notar que había otorgado 1.200.000 documentos de normalización, lo que es un notable logro de venezolanos, y que a agosto de este año subiría esto 1,5 millones de migrantes. Esto es para ver la importancia que tiene el tema en la realidad de algunos de los países, como bien sabemos en Chile. Ecuador también dijo que pretendía ampliar el proceso a todos los venezolanos. Estados Unidos anunció que el Congreso va a proporcionar $25 millones adicionales para un mecanismo de financiación de condiciones favorables y que iba a trabajar con el Banco Mundial para programas en Ecuador y Costa Rica. La AID de los Estados Unidos también anunció fondos para la asistencia humanitaria para refugiados y migrantes vulnerables a lo largo del hemisferio, que se aplicaría en programas en 17 países. En fin, Canadá anunció un número récord de refugiados, la cifra no es muy alta, 4.000 personas para 2028, y un programa especial para la inmigración francófona, dedicado a los haitianos. En fin, se habló de la movilidad laboral. Guatemala anunció algunas modificaciones legales para facilitar la salida temporal al trabajo al exterior. También se habló de movilidad laboral para satisfacer necesidades de empleadores en México. En fin, México a integrar a mediano plazo a Honduras y El Salvador en este programa.
Estados Unidos anunció también programas temporales, apoyo de 65 millones de dólares para programas temporales de trabajadores agrícolas, es decir, un conjunto de promesas o compromisos relativamente mayores que lo que hay, pero no tampoco tan sustantivos. Y tuvieron en cuenta el hecho de que hay 5 millones de venezolanos que han sido desplazados. También se llegó a acuerdos sobre Estados Unidos de volver a abrir el programa o de darle mayor fuerza al programa de reunificación de familias cubanas y finalmente mejorar la práctica de la gestión humana en la frontera. Todo esto para enfrentar lo que es bien conocido como el gran problema migratorio. Este fue el principal logro de Los Ángeles y creo que en definitiva es un logro limitado, por lo menos tiene un elemento común, que es la aceptación de ciertos principios. No hay en Los Ángeles, aunque sí va a haber ahora en el futuro mayor desarrollo de la situación en América del Sur, por ejemplo. Ahora entiendo que hay una reunión del grupo de Quito, que es un grupo de América del Sur para ver la migración venezolana, pero no hubo grandes avances en ese terreno. Y después hubo 4 documentos aprobados. Uno sobre energía limpia, sostenible y renovable, otro sobre transformación digital, otro sobre salud, que tiene, y resiliencia en las Américas, que tiene que ver con el tema de la pandemia, una declaración más fuerte sobre futuro sostenible y verde, y un plan de acción sobre gobernabilidad democrática, que contempla temas de derechos humanos, desarrollo sostenible, transparencia y anticorrupción, participación e inclusión ciudadana. Estos fueron documentos aprobados por los jefes de Estado, aunque no fueron discutidos por ellos, fue parte del proceso preparatorio. Los disensos en Los Ángeles, es decir, miremos, bueno, todavía me falta, y creo que quiero hacer una mención también, a algo que fue en los márgenes de la cumbre, pero que fue una iniciativa de Chile, que fue la formación de una coalición Américas por la protección del océano, en la que participaron 9 países de la costa del Pacífico. Está firmada por Canadá, Estados Unidos y México de América del Norte, por todos los países de la costa pacífica sudamericana, Costa Rica y Panamá. Y esta coalición, que va a ser coordinada por 2 países y va a haber un cambio cada 2 años, parte coordinada por Canadá y Chile, y tiene básicamente a establecer un plan de acción, un plan de trabajo para promover la conservación de las áreas marinas protegidas y otras redes e iniciativas regionales en el Océano Pacífico, básicamente a través de intercambio de experiencias, mejores prácticas, gobernanza, intercambio científico, y teniendo en cuenta la actividad del Corredor Marino del Pacífico del Oriente Tropical y la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Entonces, esta coalición es también un subproducto de la cumbre. ¿Qué pasó en la cumbre? Básicamente, una gran discusión sobre la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ya dijimos la ausencia de los presidentes de México, de Honduras y de Bolivia, a los que se agregó El Salvador y Guatemala. Críticas por parte de los representantes de esos países y también por el presidente de Argentina y el presidente de Chile. Perú no mencionó el tema. Apoyo a la exclusión, especialmente, por cierto, del autor de las invitaciones, de Brasil y de Colombia, y el secretario general de la OEA. Esto dio origen a otro debate
que fue el discurso contra la OEA, muy fuerte de parte de Argentina, defensa de Canadá, pero sin apoyar al secretario general. Y un último tema más circunscrito, pero no poco importante, una crítica fuerte de la República Dominicana al dominio de las pandillas en Haití, que fue aceptado y también expresado por el presidente de Haití. Este es un tema que en la región se ve cuando hay grandes crisis, pero está ahí latente y cada vez más grave. También hemos recogido información de que hubo disensos importantes en la discusión de los documentos temáticos. Si ustedes acceden a los documentos temáticos, hay bastantes reservas. Los principales temas de disenso o que hubo disenso, fue en temas de género, en temas de misiones de observación electoral, en temas de derechos humanos y en temas medioambientales. Por lo tanto, fue una cumbre con objetivo que logró elementos limitados de consenso en algunos temas importantes, pero no tuvo la fuerza por cierto, de otros procesos. Tal vez lo más interesante que queda pendiente de esta cumbre es un documento que circuló a Estados Unidos, pero que no fue discutido, pero que se va a discutir, y que es como la reacción americana a la actual situación económica de la región. Y se llama Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Esto fue presentado por el presidente de los Estados Unidos como un plan de consultas a realizarse después de la cumbre, con los socios y los interesados. El propósito de esta asociación sería revigorizar las instituciones económicas regionales, léase el BID, desde el punto de vista de Estados Unidos, y movilizar la inversión. Este es el tema que Estados Unidos está trabajando y que quiere trabajar con el resto de los países de la región para contrarrestar la inversión china en América Latina. Después habla de hacer más resilientes las cadenas de abastecimiento, que son parte principal del problema económico internacional hoy día. En tercer término, poner las capacidades de innovación pública al día, a través de medidas anticorrupción e impositivas, y cooperación en infraestructura en áreas como migración, educación, salud, desempleo, jubilación, cuidados infantiles y empoderamiento de la mujer. Después también tiene un propósito de fortalecer la energía limpia, descarbonización y biodiversidad, y finalmente asegurar un comercio inclusivo y sustentable. Aquí básicamente las pretensiones son fortalecer derechos laborales, no nuevas negociaciones comerciales, porque la posición de Estados Unidos hoy día es una posición de que no va a abrir nuevas negociaciones comerciales. No hay autoridad para que el Ejecutivo negocie acuerdos comerciales, lo que se ha llamado fast track en la jerga conocida, en las relaciones internacionales, y la posición de Estados Unidos, incluso en su iniciativa del Indo-Pacífico, ha excluido nuevas aperturas arancelarias en sus mercados. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los detalles de esta asociación, cuál es ese proceso de consulta, pero eso que fue anunciado, fue distribuido, no fue parte de la discusión de Los Ángeles. Voy a referirme un poco después a las debilidades de la política de Estados Unidos, que están reflejadas en esto y en otros aspectos que voy a tratar. Miremos, voy a pasar a la segunda parte que es cómo evaluamos esto desde el punto de vista del futuro.
y cuáles veo yo que son los temas, los problemas que van a afectar tanto en Estados Unidos como en América Latina esta relación en el futuro. Más que hablar o pronosticar el futuro, quiero que analicemos los problemas que van a condicionar ese futuro, porque ese es hoy día el gran problema de esta relación. En primer lugar, yo creo que no podemos dejar de hablar sobre la crisis de la democracia en Estados Unidos. Es cuestión de prender CNN y ver las audiencias del Congreso, donde cuál es el gran tema de discusión hoy día en la prensa americana, qué pasó el 6 de enero en el Congreso y cómo hubo o no hubo complot del presidente para destrozar el sistema de sucesión legal del país. A este tema yo me referí, y me permito recordarlo, en este mismo foro hace 2 años, y está escrito en el artículo que publicó el instituto en la serie respectiva. Eso fue antes de la elección, y ahí hablamos de las posibilidades de trampa en el proceso electoral. Bueno, eso se dio, lamentablemente. Creo que mis fuentes revelaban que había una seria preocupación y tal vez en ese minuto muchos estimaron que yo estaba exagerando, pero lo que pasó fue el 6 de enero. Pero el tema no es solo lo que pasó el 6 de enero, el tema es cómo esto ha polarizado a Estados Unidos y hoy día tenemos 2 verdades en Estados Unidos. Entonces, si usted cambia el switch de la televisión y ve Fox News, tiene otro Estados Unidos. Estamos con 2 realidades completamente distintas según cómo se juzgue lo que pasó el 6 de enero. Y yo diría, para terminar este punto y no dedicarle tanto tiempo, pero que tenemos que tener en cuenta que hay más de 70 propuestas de cambio de legislación en los estados para alterar las reglas electorales válidas en cada estado. Hay que recordar que en Estados Unidos hay 50 sistemas electorales, cada estado tiene su sistema electoral. Y esos sistemas electorales amplían o restringen la posibilidad del voto de acuerdo a las normas que se dicten en esos congresos. Ya nos referimos hace 2 años a los problemas a las reformas que se habían intentado o se habían hecho en muchos estados antes de la elección entre Trump y Biden. Pero eso no terminó. En los congresos que republicanos dominan ha habido cambios y más cambios que restringen el derecho a voto. Este es un proceso en curso. Y por lo tanto, el tema de la crisis de la democracia en Estados Unidos y cómo eso afecte la capacidad de tener relaciones con otros países está ahí. Pero quiero poner 2 temas más. Uno es cómo esta polarización ha afectado a la política internacional. Y la ha afectado porque algunas reglas del sistema constitucional americano que funcionaban en un sistema bipartidista no polarizado, en que cada tema era analizado en su mérito, al polarizarse el sistema político americano, cada una de estas decisiones han pasado a ser instrumentos de política doméstica, pero que afectan a la política exterior. Y hoy día, obtener los 2/3 del Senado para aprobar un tratado en los Estados Unidos es algo casi imposible. Y por lo tanto, Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos trata de no firmar tratados, trata de tener acuerdos ejecutivos, pero no tratados. Miren ustedes la dificultad que tuvo Trump
para aprobar el tratado, la reforma del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá. Y entonces ahora al Indo-Pacífico no le propone un tratado, propone 4 áreas en las cuales van a hacer acuerdos. Pero la iniciativa o la framework, Indo-Pacific Economic Framework, no es un tratado. No aspiran a hacer un tratado porque no quieren someterse a ese tercio del Senado que puede parar todo. Entonces, no solo tratados importantes. Por ejemplo, hay un tratado de doble tributación con Chile que no se ha votado. Hay acuerdos, pero hay un senador tal, otro senador tal. No has ratificado el Senado de los Estados Unidos un tratado de doble tributación con Chile aprobado hace varios años. En fin, esto es complejo. Y en segundo lugar, la aprobación por el Senado de los embajadores. Esta es por mayoría, pero el procedimiento interno de las reglas internas del Senado permiten la dilación. Cada senador importante o cada senador puede ejercer presión para dilatarlo. Entonces hoy día tenemos que el principal país del mundo no tiene capacidad para representarse. Hace 5 años que no hay embajador de los Estados Unidos en Chile. No hay embajador de los Estados Unidos aprobado en la OEA. Entonces, y no hay embajadores en muchos países. Entonces, la conducción internacional de Estados Unidos, y en particular había, creo, 7, 8 casos en América Latina, no tiene ni siquiera el jefe de la oficina que lo representa. Entonces, el sistema interno y la polarización interna está generando dificultades importantes en términos formales. Hacer tratados y enviar representantes son las 2 más simples herramientas que tiene cualquier gobierno para tener relaciones internacionales. En Estados Unidos, dada la polarización política y las reglas, eso hoy día es casi o muy difícil o casi imposible. Pero yo agregaría, y aquí voy a volver al, porque estoy a un lado, voy a volver a la cumbre. Yo creo que el otro tema es la situación internacional y las prioridades del presidente y de sus ministros, los secretarios, y en particular del secretario de Estado. En ese sentido, la preocupación hoy día, por cierto, principal hoy es la guerra, la invasión rusa de Ucrania, y por cierto, la situación estratégica con China, pero para enfrentar aquello, Biden tuvo que rehacer la política hacia Europa y dar vuelta la casi confrontación que Trump había llevado con los jefes de Estado europeos, en fin. En el ámbito internacional, y el tiempo del presidente, y esto cada día me parece más como en el análisis político que es crucial, el uso del tiempo de los líderes. América Latina no tiene espacio, ni un minuto. Entonces se demoraron mes y medio, 2 meses en definir los invitados porque no tenían capacidad de sacar una resolución en alto nivel. Es más, el cargo de subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, el ayudante del secretario de Estado que lleva la región, acaba de ser nombrado. Entonces, indudablemente que el secretario de Estado, el señor Blinken, no es una persona interesada en la región, eso es evidente, es un experto en otras potencias y con su mente en China y en otros lados, es lo normal. Entonces, de ahí caemos al puesto número 17 del Departamento de Estado, que es un recién llegado, que sus últimos años había estado en el África. Su capacidad de conocimiento de la región, obviamente, que requiere un tiempo de recuerdo de su paso por esta.
En fin, eso fue evidente en Los Ángeles. La falta de preparación, la entrega, y si uno indaga un poco con los participantes, la entrega muy tardía de documentos, los intentos de presentar ideas que no habían sido suficientemente testeadas previa y que cayeron muchos documentos, y por cierto ese documento sobre asociación económica que no llegó a tratarse, fue solamente anunciado. Entonces tenemos que, y además algunos buenos equipos que quedaban profesionales desaparecieron, ya no están en el Departamento de Estado personas que permitieron la continuidad, por lo menos, en los periodos anteriores y que eran diplomáticos avesados con experiencia y conocimiento de América Latina. Entonces tenemos una situación muy complicada en el cual las capacidades del gobierno americano de centrarse en la región son difíciles, sus prerrogativas están limitadas por el mal uso, el uso actual de los sistemas jurídicos de aprobación de tratados y de nombramiento de embajadores, y la capacidad de centrarse en buscar política y en decidir política es bajísima, y solo llegan a los líderes en los momentos antes de las reuniones, lo cual es tarde. Bueno, todos estos elementos ponen en duda que vaya a haber demasiados cambios en la política de los Estados Unidos en relación a la región. El primer punto ya lo toqué. Ahora, el segundo, otro elemento que creo que es muy importante para ver qué es lo que va a determinar las políticas, es la importancia de los temas domésticos. América Latina en sí no es importante en cuanto toque temas domésticos. Entonces, el tema de la migración es dependiente de la reforma migratoria. E incluso las capacidades del propio gobierno para revertir medidas que había tomado la administración Trump han sufrido derrotas en el Poder Judicial. Varias de las disposiciones adoptadas por Biden han sido suspendidas por resoluciones judiciales. Y la amenaza de aumento de flujos migratorios que se está dando desde Centroamérica indudablemente pone una presión sobre el gobierno, porque por mucho que quiera mejorar la política migratoria, la llegada de nuevos flujos migratorios le pone un problema político. Por eso que este fue el tema central. En el tema comercial, el giro proteccionista de Trump ha sido seguido por Biden. Y los demócratas no están dispuestos a dar grandes cambios. La OMC está, bueno, la última reunión fue el encendimiento de una pequeña vela que podrá iluminar, pero no hay todavía grandes cambios. El gran detractor del tema de solución de controversias de la organización ha sido Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no está dispuesto a reconsiderar su vuelta a participar en el CPTPP y ha creado esta Indo-Pacific Economic Framework, cuyo contenido no fue precisamente el mejor desde el punto de vista comercial para los socios que fueron invitados, aunque por cierto van a participar. No va a haber envío de nuevos acuerdos comerciales al Congreso, no hay fast track. Y los otros temas que influyen mucho son la política doméstica antinarcóticos y el control de armas, donde todos estamos viendo también en las noticias las dificultades para lograr, después de todas las situaciones que ha habido en Estados Unidos, cambios en el control de armas. Ya hoy día aparecen en las noticias que el acuerdo entre demócratas y republicanos para llevar un paquete está empezando a desarmarse hoy día en el Senado por senadores republicanos que no participaron en la negociación. En fin,
yo creo que todos estos elementos también son límites a la política de Estados Unidos frente a los países que para ellos son más influyentes, que son México y Colombia. Los temas de narcotráfico vienen de Colombia y de México, los temas de control de armas vienen de México y Colombia, y otros también, pero estos son los países mayores. Entonces, los cambios también son más complejos. Y finalmente, yo diría, no a propósito, pero el hecho que Estados Unidos no tenga embajador en la OEA, que la OEA tampoco sea para Estados Unidos algo más que tener a un secretario general que pareciera hacer lo que a algún sector de la política americana le parece lo mejor, que es enfrentarse a muchos gobiernos autoritarios o simpáticos con los autoritarios de América Latina, no parece ser un instrumento muy útil. La situación en el Banco Interamericano fue dura al Estados Unidos proponer y elegir a un cubanoamericano al final de la administración Trump. Entiendo que el señor está en cuestión en este minuto, pero no hay tampoco una salida, tampoco se ve un liderazgo en esas organizaciones. Veremos si las declaraciones de Trump, de Biden, de esta nueva acuerdo económico, de esta nueva visión económica, son sustantivas. En síntesis, creo que desde el punto de vista de Estados Unidos vamos a encontrar tal vez mayor comprensión de algunas cosas, pero fundamentalmente en un ámbito de un cambio gradual, no demasiado fuerte, no va a haber una nueva gran visión. Si no la hubo en Los Ángeles, creo que no la va a haber en el resto, por lo menos de este periodo, y después veremos qué pasa en la elección de medio término y cuáles son las condiciones en las cuales se va a mover en los últimos 2 años de su periodo el presidente Biden. América Latina y el Caribe. Bueno, esto voy a tener que ir más rápido porque creo que llevo demasiado tiempo hablando. La crisis, el fracaso de la negociación del ALCA llevó a la multiplicación de modelos. Pero estos modelos hoy día también están varios de ellos en crisis. Uno fue el ALBA, que nació justamente contra el ALCA, ALBA versus ALCA, pero el ALBA era un modelo de cooperación interestatal entre economías cerradas, o la administración del dinero del petróleo venezolano. Con la crisis de Venezuela, el ALBA ha mantenido un discreto papel político, pero no tiene un contenido económico. No digamos que hay una integración ALBA. Lo que hay es lo que se salva de subsidio, ayudas petroleras o petróleo más barato venezolano, si es que hay ya algo. Y por lo tanto, ese tema de integración ha fallado. El Mercosur, que tiene una baja institucionalización, cuya resolución de conflictos importantes termina siendo la negociación entre el presidente de Brasil y el presidente de Argentina, que tiene una apertura limitada, pero sobre todo que le ha tocado administrar economías de ritmo distinto. Cuando Brasil está en crisis, Argentina va hacia arriba. Cuando Argentina va hacia abajo, Brasil va hacia arriba. Cuando Argentina quiere cerrar, Brasil quiere abrir, etcétera, etcétera. Entonces, esto que es básicamente un acuerdo brasilero-argentino, en el cual económicamente se mueve también el Uruguay y Paraguay, obviamente es un tema que no tiene una opción muy clara de seguimiento. Estamos viendo a Brasil mucho más orientado hacia sus intereses más globales, su
participación en el BRICS, su estrechamiento importante de las relaciones con China, a pesar de la retórica del presidente Bolsonaro. Es muy impresionante cómo la política hacia China de Brasil ha dejado de lado las palabras de Bolsonaro y de sus hijos contra China, y ha sido conducida a un cada vez mayor acercamiento, tanto desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de inversiones y de otro tipo. Y Argentina parece hoy interesada en aquello, lo cual a mí, desde el punto de vista más económico, me hace un gran signo de interrogación. Pero Argentina es una economía cerrada que hoy día básicamente vive de la exportación de commodity y de la búsqueda de alivios financieros, sea del Fondo Monetario, sea de China, y que está en una situación de estancamiento de la cual no parece haber ninguna proyección distinta de lo que ha estado haciendo. Que mantiene el Mercosur, por cierto, su importancia geopolítica como el gran cambio positivo de relación argentino-brasilera en términos de evitar confrontaciones, y yo diría que la relación de la industria automotriz que permite una transacción entre las partes y piezas argentinas y la industria brasilera de San Paulo y de otros estados. Pero no hay y por cierto, en estos años ha habido una divergencia política bastante clara, aunque esa puede cambiar en los próximos meses. La otra alternativa que dejó de ser alternativa económica, que fue la UNASUR, terminó desapareciendo por la crisis venezolana, básicamente, y por la decisión de Venezuela de vetar el nombramiento de un secretario general, que en el último tiempo había sido un candidato argentino. En fin, y nos queda la Alianza del Pacífico, países que tienen apertura externa, veamos qué va a pasar, que tienen una incipiente colaboración intraalianza, ha ido creciendo, pero no es tan grande, y una coordinación externa moderada. Ya la administración Duque puso un límite en la asociación de terceros países a la alianza, y el interés neozelandés y australiano se detuvo ahí, y ha habido un desinterés, por decirlo menos, de México en el trabajo con la Alianza del Pacífico, otro país que está muy poco interesado en las instituciones prácticas de la integración, aunque le ha dado gran fuerza o cierta fuerza a los aspectos políticos a través del CELAC. Pero México, y ya lo veremos, ejerce una muy pragmática política de un gran entendimiento, o de un entendimiento posible con América del Norte en el terreno económico y en los terrenos de seguridad, y de un distanciamiento político enorme de América del Norte en lo político, y el uso más retórico de las posiciones políticas. Son todas estas son mis opiniones personales. América Central, bueno, está envuelta en una crisis política, social, y que tiene la migración como válvula de escape, y por lo tanto va a depender mucho de cómo se vincule con Estados Unidos, pero Estados Unidos está condicionando la migración a una serie de avances y el apoyo económico a una serie de avances en los procesos de democratización, y eso tiene su límite. Ya vimos cómo en Guatemala se había terminado un proceso que se había consolidado con la presencia de una comisión de Naciones Unidas que trabajaba en el tema de la corrupción, que fue pulsada por el gobierno guatemalteco. En Honduras, bueno,
hoy día el expresidente está preso en las cárceles de Estados Unidos. Y esas son, y lo complejo es que muchas de las demandas políticas de reforma que vienen desde Estados Unidos son resistidas por personajes de grupos que han dominado el poder en algunos de estos países y que tienen también, por qué no decirlo, respaldo en parlamentarios en Estados Unidos. Entonces, la capacidad que tiene el gobierno de ejercer presión es limitada. Pero con todo, y ahí están las contradicciones que ha mostrado la presencia de la señora Harris en Centroamérica, que ha ido con grandes paquetes, pero no ha ido en continuidad, porque tampoco pueden avanzar, porque son temas que no están solo del lado de Estados Unidos, sino que están también de temas internos, como hemos estado viendo qué sucede en Guatemala, en la información, bueno, o que tiene salidas inesperadas, como esta del Salvador, que un tercero excluido, que este centro salvadoreño, ha terminado siendo un proceso de bastante autoritarismo y un peón que no tiene control de ninguna parte y que no se sabe, pero con gran popularidad. Vamos a ver qué es lo que sucede. Todo esto lleva que el tema principal para Estados Unidos y para Centroamérica es cómo sobrevivir, cómo evitar que su población se vaya, pero los procesos de cambio, bueno, se están jugando. El país que tiene hoy día mayores posibilidades, Honduras, que es uno de los más complicados. En Guatemala las cosas están como están. En El Salvador tenemos este caso especial. Nicaragua todos los conocemos. Nicaragua es tal vez el más cerrado, mientras dure el régimen de Ortega. Y queda solamente Costa Rica, que obviamente tiene mayores posibilidades, y Panamá, que en algún sentido es y no es centroamericano, y que está en un proceso más positivo. Pero todos estos procesos, y esto vale para toda la región, hoy día no tienen como única mirada a Estados Unidos, porque parte del financiamiento internacional y parte de la ayuda también viene de otros poderes. Bueno, la Unión Europea, pero fundamentalmente el nuevo actor es China, y ahí también hay toda una serie de temas que tienen que ver no solo con la relación entre estos países y China, sino que también cómo esto es calibrado por Estados Unidos dentro de su competencia global. Las limitaciones de los pequeños estados del Caribe son más evidentes en periodo de pandemia y de catástrofes medioambientales, y bueno, no es algo que, es algo que va a depender de qué se les ofrezca en este. Y yo diría que el otro tema importante es que no hay una posición regional. Mi análisis es que América Latina fue capaz de generar esa posición al salir de los 80 con el Grupo de Río, con Contadora, el Grupo de Río, y todo un proceso que llevó a fortalecer posiciones comunes en torno a los procesos democráticos en construcción. La ampliación de ese Grupo de Río y su transformación en GRULAC llevó a que los mínimos comunes fueran menores, y por lo tanto la capacidad de acción de la región disminuyó. Esto se vio en Naciones Unidas ya en las conferencias de principios del milenio, cuando Venezuela fue el gran disidente en una postura sustantiva latinoamericana que hubo en Naciones Unidas a fines del
milenio pasado y comienzo de este milenio. Y después eso dejó de existir como un grupo sustantivo. Para mí, el paso del Grupo de Río al CELAC fue una pérdida de profundidad regional para tener una universalidad que era mínima. Y bueno, el abandono de Brasil del CELAC, que es también un elemento importante. Hay que pensar que Brasil es una buena parte del producto de la región y el abandono, por lo menos por el gobierno de Bolsonaro, es importante y veremos qué sucede en el futuro. Pero obviamente que, bueno, y esto se expresa, y perdón que me ponga a decir cosas de las próximas sesiones, en la relación con Europa, donde no ha podido reunirse el mecanismo de jefes de Estado entre las dos regiones por las diferencias sobre Venezuela. Es decir, no existe América Latina por sus problemas internos y por lo tanto se paraliza la relación con otras regiones. Esto parecería distinto a la cosa con China, pero si uno escarba un poco, la cumbre China-CELAC es un gran logro del gobierno chino. Los objetivos los ha puesto por escrito el gobierno chino. ¿Qué quiere hacer con América Latina? América Latina no ha llegado a las cumbres con China con una posición de América Latina. No ha habido ni siquiera reuniones previas. Y lo que ha habido son cumbres China-América Latina, cumbres China-CELAC, donde China presenta sus puntos de vista, América Latina toma nota de ellos, como fue en la reunión en la China-CELAC en Santiago, tomó nota de la iniciativa de la Franja de la Ruta, pero la respuesta verdadera la dio bilateralmente, cuando cada país empezó a entrar en esta iniciativa. El modelo de relación entre China y América Latina se parece bastante a lo que se criticó tanto de la relación con Estados Unidos. Estados Unidos en el centro y los países latinoamericanos son como las varillas de esta rueda de bicicleta. Es lo mismo, el modelo hub and spoke, es lo mismo que sucede con China. No hay posiciones comunes frente a China, no hay cómo aprovechar los apoyos chinos a América Latina como región, sino que bilateralmente. Bueno, ¿para qué decir los diálogos con otras regiones del mundo que los llevó UNASUR y cuando desapareció UNASUR desaparecieron? No hay diálogos regionales con ASEAN y las cumbres iberoamericanas como foro también aparecen debilitadas. Mi impresión es que no hay una América Latina frente al mundo, no hay una voz latinoamericana y por lo tanto las relaciones con Estados Unidos más bien va a haber que mirarlas en términos de qué cada país o grupo de países es capaz de consensuar y realizar. Entonces vamos a tener que hacer un análisis mucho más desmenuzado, país por país, de cómo están las relaciones, porque creo que hablar de relaciones regionales es región, desgraciadamente, no es así porque no hay tal voluntad o conclusión de región. Miremos a otro elemento que he puesto aquí, el juego intrarregional. Hasta hace unos 10 años, 8 años, había una diplomacia de cumbre, tal vez excesiva, porque todos estos mecanismos funcionaban y los jefes de Estado por lo menos se conocían, se reconocían, conversaban. Me tocó la suerte de acompañar al presidente de Chile o la presidenta de Chile a muchas de esas reuniones y ver esa interacción. Hoy día no hay reuniones, no hay diálogo. Si no hay diálogo, menos va a haber una posición común frente a Estados Unidos o frente a otros. Bueno, esto es casi un resumen porque ya lo toqué, pero no quiero dejar de citar esta frase que la vi ahí en algún artículo que dijo la vicepresidenta Harris. Dijo, hablaré lo que es importante para el pueblo americano, porque el hemisferio occidental, o sea, América Latina
afecta directamente a la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos. O sea, básicamente es la visión del interés de Estados Unidos, lo que es legítimo, pero eso es lo que determina su política. Y por lo tanto, prioridades internas, migraciones, limitar las corrientes migratorias y por lo tanto promover que la gente se quede, cambio económico, pero las dificultades de que ese cambio sea productivo por la situación de, sobre todo en América Central. El tema anticorrupción, bueno, el tema anticorrupción fue el gran tema de la cumbre anterior y bueno, todos sabemos lo que ha pasado en Perú. No solo tuvieron presidente removido, sino que terminó uno suicidado por estos temas. Entonces, es algo bastante dramático cómo estos temas tienen un efecto real en los países de la región. Apoyo económico de Estados Unidos es muy difícil por la falta de aprobación del Congreso. En la lucha contra el narcotráfico, ¿hay alguna apertura a limitar el uso de las fumigaciones masivas? Pero no sé si creo que Colombia va a ser un caso de prueba. El nuevo gobierno que ha pedido que no se use ese elemento y no sé qué va a pedir Estados Unidos. Hay resistencia campesina a aquello. Y está el tema de la provisión de armas, que para los narcotraficantes que vienen básicamente de Estados Unidos. Obviamente que eso es parte del sistema, cómo funciona el país. En temas de comercio y desarrollo, creo que no va a haber negociaciones comerciales, no hay Fast Track o Trade Promotion Authority. Yo creo que el tema más importante, que no es tan decisivo, pero puede serlo, es algo que el presidente Biden sí mencionó, pero vamos a ver qué pasa. Y por lo menos esto es importante para los países de desarrollo mediano. Los países de desarrollo mediano, los países graduados que se llaman, no pueden recibir ayuda económica y por lo tanto en el sistema americano el sucesor de OPIC, el FDIC, el Foreign Direct Investment Corporation o algo así, Foreign Development International Corporation, es el que da las garantías de inversión, muy importante, pero no puede darlas, por ejemplo, en países que están graduados. Sin embargo, Estados Unidos ya hizo un waiver para las inversiones en energía en Europa, debido al tema, no sé si al tema ruso o al tema o más amplio. Sin esa garantía de inversión, es muy difícil que la inversión americana se interese más por América Latina, porque obviamente la garantía de inversión es un elemento importante para el inversionista. Bueno, temas como esos, que no son grandes temas, pero sí son temas importantes, son los que van a estar. Biden anunció, o por lo menos hay una frase en su discurso económico en que eso parece que estaba en estudio. Pero de eso va a depender en definitiva, por ejemplo, que vengan inversiones americanas al desarrollo del famoso hidrógeno verde en Chile, porque son grandes inversiones y que van a requerir garantías. Sin esa garantía, dudo que sea más atractivo para las inversiones americanas. Última, no, penúltima. Las prioridades americanas, bueno, ya lo dije, van a ser la confrontación con China. Esperemos que se transforme en una política de oportunidades y no de exigencias frente a la región. Hasta ahora ha sido de exigencias, recordemos la visita de Pompeo y las relaciones de Estados Unidos para impedir el funcionamiento de Huawei en muchos proyectos en América Latina. Esto es para todos los países. Y el otro
que yo creo que es la recargada agenda internacional al cual ya me referí. En el tema de instituciones latinoamericanas, yo creo que no va a haber nueva arquitectura. Creo que vamos a estar entre la continuidad o un reforzamiento débil. Yo creo que hay temas que podrían abordarse, que podría abordar tanto la región como Estados Unidos, como por ejemplo el debilitamiento financiero de los órganos interamericanos de derechos humanos, que creo que es una de las pocas cosas que se pueden mejorar fácilmente con inyecciones de profesionales y por lo tanto de recursos económicos, en fin. Y está el papel del BID, que implica, por cierto, nuevos mecanismos, implica la modificación de estos mecanismos de garantías de inversión, asignación de recursos y aprobación por el Congreso. Y un tema que América Latina ha planteado y que creo que no existe, no soy un especialista, tal vez el propio Patricio conozca más de esto, la coordinación con los organismos financieros latinoamericanos, que perfectamente podría fortalecer la ayuda financiera a la región si hubiera un acercamiento mayor entre BID y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que creo que es una institución que ha funcionado bien, de las pocas de integración latinoamericana eficaces y que merecerían una mayor consideración. Y, por cierto, un mejoramiento de la coordinación entre instituciones financieras puede favorecer a la región. Las visiones de la región, yo reitero, México, separación entre lo económico y social y lo político. Ellos han tenido un método transaccional para negociar con Estados Unidos y el test fue que el presidente de México no fue a la cumbre, no pasó nada y Estados Unidos va a seguir trabajando con México más allá de que AMLO se haya dado el gusto de no asistir a la cumbre. Pero en los temas migratorios, en los temas de narcotráfico, van a negociar y seguir negociando en el funcionamiento del acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, lo mismo. Temas problemáticos, los proyectos con impacto medioambiental. La política medioambiental no es el fuerte del presidente de México y está el gran tema del ferrocarril en el istmo de Tehuantepec, etcétera, etcétera. En lo político, creo que seguirá una política mexicana anti-OEA y pro-CELAC, y creo que eso, a menos que haya un cambio en Estados Unidos, va a continuar. En América Central yo diría hay como 2 o 3 ejes. El eje reforma versus statu quo. Yo diría que en el eje reforma hoy día está Honduras, Panamá y Costa Rica. No digo que sean lo mismo, pero... Y en el eje statu quo está Guatemala, está Nicaragua, desde puntos de vista muy distintos, y está este que, como lo llaman los americanos, wild card, que es El Salvador, que no sabemos hacia dónde va. En el eje democracia-autoritarismo está, por un lado, Costa Rica, Panamá y Honduras, y en el otro, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. No son exactamente lo mismo, pero son los 2 ejes en que hay diferencias importantes en la región. Los países del Caribe pequeños, afectados por la pandemia y sobre todo el turismo, que es su principal ingreso, y el cambio climático. Hay una estrategia de sobrevivencia. Aquí va a depender mucho de la capacidad de influir de Venezuela, que fue muy importante en varios de ellos a través del petróleo, y con Estados Unidos. Si Estados Unidos es capaz o no de visualizar eso, yo creo que el Caribe, pequeñas islas, tienen mucho mayor dependencia de fondos relativamente limitados. En América del Sur, yo creo que hay una erosión y una desaparición en algunos casos de los proyectos de integración y por lo tanto de la capacidad de la región de representarse internacionalmente. UNASUR desapareció, la comunidad andina es un fantasma, el Mercosur conocemos sus limitaciones y la Alianza del Pacífico vamos a ver qué es el programa
de los nuevos presidentes y si se da la incorporación o no de Ecuador, que parecía ser una importante adición a esta iniciativa. ¿Cuáles son los elementos comunes en la región? Bueno, los que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Europa, Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, México y Ecuador, que lo busca, no lo tiene. Mercosur cada vez más complejo. Brasil más vinculado a los BRICS, Argentina busca aquello. Uruguay que busca desesperadamente salir hacia el mundo, liberarse, pero no puede, porque, bueno, obviamente es su entorno. ALBA, ya dije, creo que es residual, tal vez pueda haber pequeños pasos de acercamiento a Estados Unidos que creo que van a ser bienvenidos tanto por Maduro como por Cuba, si se dan, si se dan. Cambio político en América del Sur y su efecto en los proyectos de desarrollo. Yo creo que en esto hay bastante literatura periodística hoy día. Vamos a ver cuáles son los efectos de esos cambios políticos en relación a la inserción internacional real de los países. No es cuestión de que cambie el gobierno y cambie todo. Por lo tanto, hay esa potencialidad de cambio político que va a tener que ser manejada en Estados Unidos. Creo que el futuro va a ser un periodo de acomodación por país a las políticas que se puedan generar en Estados Unidos. No es muy brillante mi pronóstico, pero eso es lo que creo que va a suceder. Estados Unidos no va a intentar generar controversias, va a intentar manejarla y los países, dependiendo de su capacidad, van a poder obtener determinadas cosas en esa relación. Siempre con una búsqueda de cierta independencia y margen de acción propio. Y ese margen de acción podría ser potenciado por la reconstrucción parcial, por lo menos, de mecanismos de cooperación regional o subregional. Creo que en este sentido el desafío de hoy es la cooperación para el manejo de la migración. Tema sumamente complicado. Entiendo que está, ya lo dije, que está por reunirse este mecanismo de Quito, que es una buena idea, pero no es tan fácil poner de acuerdo a los países frente a una idea que surgió en este país de hablar de cuotas. La respuesta de Bolivia fue: nosotros aceptamos de vuelta solo a los bolivianos, no vamos a aceptar ningún nacional de tercer país de regreso a Bolivia. Y ahí tenemos nuestro problema en la frontera norte, por ahora, ahí está. Por lo tanto, este tema, bueno, hay una buena disposición de Colombia, que ha sido buena incluso en este gobierno con los venezolanos y que puede mejorar en hoy día acercamiento entre el presidente electo Petro y Maduro, pero en fin, todo eso no va a depender solo de las relaciones internacionales, sino de cómo la gente decida su destino en esta región que es cada vez más móvil. Si pensamos que hay haitianos que vienen de Haití a Chile y terminan en el Río Grande, podemos ver que el tema migratorio hoy día es un tema sumamente complejo y que los gobiernos tienen muy pocas posibilidades de manejarlo. Si no se ponen de acuerdo, por lo menos en determinadas reglas mínimas, es difícil que puedan avanzar en otros temas. En fin, con esto termino mi larguísima presentación y excúsame, Patricia. Muy agradecido, Carlos. Sí, ha sido larga, pero muy, muy llena de conceptos y no de palabras, de manera que cada uno de los conceptos que tú has expresado ha sido de muy alta calidad, muy contenido, con mucha precisión, lo que me permite asegurar que ha sido una brillante posición, con mucho contenido y que nos deja muchas tareas para seguir meditando en nuestra búsqueda de un mejor conocimiento de las relaciones internacionales de Chile y de América Latina, y en este caso en particular
en nuestra relación siempre tan importante como con Estados Unidos. Creo que la fotografía que tú has hecho de la situación de Estados Unidos, de la situación de América Latina y de la situación de las relaciones entre ambas regiones ha sido muy completo, muy preciso, que deja muchas líneas de acción para adelante. No digamos que son muy optimistas en el sentido de que abre caminos de esperanzas con hechos concretos, porque la realidad lamentablemente es así. Y estamos entonces en la necesidad de seguir explorando sobre esas posibilidades de mayor cooperación eh, regional e integración regional para poder tener una mejor relación, en este caso con Estados Unidos y con el resto del mundo. De modo que te felicito por la excelente exposición, te la agradecemos muchísimo y estoy cierto que vamos a tener algunas interrogantes para conversar ahora y desde luego está claro que nos dejas tú muchas materias para pensarlas en las próximas semanas para poder arribar a distribuir un documento como lo que tú has hecho en este momento y posteriormente un libro que este será sin duda alguna un capítulo de la mayor importancia. Así que muchas gracias, Carlos, nuevamente. Y ahora damos el uso de la palabra a quienes deseen formular algún comentario o alguna pregunta para cerrar esta reunión del día de hoy sobre la Cumbre de las Américas y me parece a mí muy excelente la segunda parte que ha sido el futuro de las relaciones con Estados Unidos. Adelante. Hay, Patricio, comentarios, agradecimientos, excelente y acuciosa presentación, apreciado embajador Portales. Un abrazo del señor Valdemar, le envía saludos y también otras personas, anfitriones, le mandan saludos por la excelente presentación. Le pedimos a la gente que si alguien quiere hacer alguna intervención que levante la mano para yo darle la palabra. ¿Ah? Vamos a dar Perfecto. un, Si no, no tenemos preguntas en el chat, es lo que puedo informar. ¿Mm? Ya. Sí, yo creo que con lo avanzado de la hora, por lo demás muy bien utilizado y como un insumo muy importante, nos ha proporcionado Carlos, de manera que ha sido una buena relación y una reunión entonces excelente y nos sumamos a los agradecimientos personales que han llegado y por lo tanto muchos saludos a cada uno de ustedes, muchos agradecimientos por estar con ustedes y veo que siguen llegando nuevas felicitaciones para Carlos, las que le haremos llegar por nuestra parte. Bueno, entonces, Carlos, muy agradecido, cada uno de los presentes muy agradecido por su participación en esta reunión y será hasta una próxima reunión que tendremos la próxima semana. Eh, Patricio, sí, Patricio, hay una pregunta que hace una persona para no dejarla pendiente. Eh, perfecto. Dice, bueno, agradece la exposición de don Carlos, muy bien documentada. Dice, una pregunta, ¿considera equivocada la gestión del presidente del BID? Eh, eh, bueno, también María Eugenia dice, excelente presentación. eh, Uno de los candidatos latinoamericanos hubiera sido más acertada, dice acá, no sé a qué se refieren, Isabel. Esos son los comentarios que tenemos. Perdón, la última de Isabel Recabarren, una gran amiga peruana, es sobre si hubiera sido mejor que hubiéramos tenido un presidente latinoamericano Eso. continuando la tradición en la presidencia del BID.
¿Me, me dan la palabra? Sí, adelante, Carlos, Bueno, muchas adelante. gracias por Perdón, adelante. gracias por todos los saludos, especialmente desde Río de Janeiro, la profesora Sarti, desde Nueva York, el cónsul general Mario Ignacio y embajadores Kutz, muchas gracias, y a todos los demás. A ver, yo no tengo elementos de juicio para referirme a la corta gestión del presidente del BID, así que no quiero cometer el error de, de hacer un juicio, pero es evidente que no ha habido inputs en la cumbre que vengan, por lo menos que han sido aprobados, que vengan del banco. Eh, pero no tengo más juicio que aquel. Entiendo que el presidente no estuvo en la cumbre, pero en fin. Sobre si habría sido mejor, bueno, creo que América Latina sí resintió, por lo menos parte de América Latina resintió que no fuera un latinoamericano el presidente del banco. Yo quiero decir que yo soy de los que pienso que los juicios tienen que hacerse sobre las gestiones hechas con información. Bueno, hay latinoamericanos que pues, probablemente lo podrían haber hecho mucho mejor y otros mucho peor, porque tampoco la nacionalidad da algo, pero sí había una tradición de que el banco era dirigido por un latinoamericano y eso, bueno, un elemento que se cambió no en esta administración en los Estados Unidos, sino en la anterior. Eh, pero el punto de fondo es que sí se requiere en la actual situación de crisis económica, se requiere una presencia más fuerte de programas y proyectos e ideas que parecen no haberse visto todavía. Hasta ahí llegó mi juicio, no quiero, porque no conozco en detalle, pero ese sería mi respuesta. Otra pregunta, ahí dice si China vería favorecida ante la decisión de Estados Unidos frente a la región. Me imagino que se refiere al continente latinoamericano. Bueno, obviamente que en el mundo de las oportunidades el que está presente las toma. De eso no hay duda. Cuando, cuando le piden a uno que haga algo y que no haga algo, uno mira qué puede hacer en vez de lo que iba a hacer. Si no hay oferta, bueno, el tema, por ejemplo, el tema de la inversión. Eh, Hay inversión china, claro, y alguna inversión china es inversión privada, hemos hablado del tema si es pública o privada, pero inversión china que es comprada a inversionistas americanos. Entonces, bueno, uno puede decirle a la otra parte, decir, bueno, ¿por qué su gente vende? Bueno, vende porque quiere vender, o sea, es la lógica del mercado. Y compran los chinos. Si no hay otro americano que compre, va a comprar un chino. También ahí hay un poco en esto de la pugna chino-americana, más que no hacer con los chinos, es cuál es la alternativa. O sea, el tema de generar alternativa, que yo lo uno a la palabra desidia, que es falta de alternativa, es cierto, es cierto. Ahora, en algunos casos se ha dicho, bueno, estas alternativas son creadas, son subsidiadas, pero en general lo que ha habido es una gran disposición de capitales chinos que salieron a recorrer el mundo y a invertir. Ahora, ojo, en estos últimos 2 años esa corriente ha disminuido. Entonces, estos juicios no es fácil hacerlo porque las cosas han ido cambiando. Después de la pandemia y de la contracción, o más bien dicho, más que la contracción, de la disminución fundamental del crecimiento chino, vamos a ver qué pasa con esta inversión. Entonces ya no es tan claro que vaya a haber estos. Pero si no hay capitales americanos, bueno, no va a haber inversión americana.
no es cuestión de que a uno le digan. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba en el gobierno, un día conversando no puedo decirlo porque era un almuerzo con un dirigente, o sea, un diplomático de la Unión Europea, y miraba las cifras de comercio y me decía, ¿y por qué ustedes le venden tanto a China? Porque nos compran. Si uno tiene producto y tiene que venderlo, los vende. O sea, nadie podría decir que Chile no tiene que venderle cereza a China si China vende las compra las cerezas. Nosotros producimos cereza y se venden. Si las compran los americanos, fantástico, pero no las compran los chinos. Sí, lo que quiero decir que esto de la competencia requiere también una actitud proactiva y en ese sentido creo que la palabra desidia, que es fuerte, es válida. Es válida porque, bueno, ¿por qué los europeos han bajado su participación en el comercio con Chile? A pesar del acuerdo. Han bajado en términos relativos. Han bajado. Cuando Pato era embajador era un porcentaje muy importante el comercio con la Unión. Hoy día fue abajo. Bueno, no hay, los capitales irán a otro lado, o el comercio irá a otro lado, si no es tan sencillo. Entonces, tampoco se puede acusar al que es un socio de algo. Eh, Ahora, claro, hay políticas que pueden tener subsidios, pero creo que en general lo que pasa es que, y nadie puede decir que América Latina no tenga que abrirse a esas oportunidades. Ahora, otra cosa es qué reglas se apliquen, cómo se aplican, está bien. O sea, uno puede tener ciertas cautelas, pero indudablemente que si hay oportunidades económicas, bueno, estamos hablando de una economía global de mercado, no es una economía de acuerdo. Aquí estamos hablando de posibilidades. Ahora, también se habla mucho de proyectos. Yo he leído la cantidad de inversión china que habría en Argentina, de acuerdo a lo que yo he leído en los diarios, sería espectacular. Pero esa inversión no ha llegado todavía tampoco, por otros motivos. No quiero entrar en esos motivos, pero obviamente que no hay todos esos grandes proyectos que se hablan. Entonces aquí hay que tener cuidado con esos juicios. Y yo creo que este continente ha estado abierto a la inversión china, que tiene que tener ciertos cuidados. Obviamente vemos, por ejemplo, en las Bambas en Perú, una crisis que no es tan distinta a la que hubo con empresas americanas en el pasado. Estamos viendo como el mismo patrón en eso. No sé, tampoco conozco el caso exacto, pero sé que hay un problema serio de inversión minera china en Perú y que tiene una situación compleja para el gobierno del Perú. Eso es una realidad también. Gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Habría alguna otra pregunta o No, comentario? ahí estaríamos, Patricio. Ya. Bueno, entonces reiteramos nuestros agradecimientos a Carlos por su magnífica presentación, las intervenciones de ustedes que han permitido ampliar algunos conceptos y sigamos dándole vueltas a este futuro de Chile y de América Latina en las relaciones internacionales que tanto nos preocupan, sobre todo en la coyuntura actual que nosotros como país y de América Latina como región están experimentando de una manera muy significativa en sus más altos niveles, como lo que estamos viendo en Colombia y los que vienen adelante, como Brasil, que sin duda alguna será una definición muy importante para el futuro no solo de Brasil, sino de la región y de la relación del conjunto de la región con el resto del mundo. Muy agradecidos a todos ustedes y hasta nuestra próxima reunión, que será el miércoles 29, y veremos ahí un tema muy, muy concreto en términos de los acuerdos internacionales y la participación de la sociedad civil, que es un tema más chileno, en el sentido que no tiene la proyección que le dimos a esta reunión, pero sí, sin duda alguna, tratándose de relaciones internacionales,
obviamente que influye en todo lo que va a ser el futuro de las relaciones internacionales de nuestro país. Muy agradecido, muy buenas tardes.